El apóstol Pedro nos dice que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso no debe sorprendernos, porque el diablo tentó a Jesús en el desierto y trató de engañarlo. El diablo aparece con muchos disfraces. Aparece como una serpiente que dice mentiras y aparece también usando al rey Herodes para tratar de matar al niño Jesús. En el Apocalipsis se nos dice que el diablo es un dragón y en el Evangelio aparece utilizando a Judas para traicionar a Jesús. El apóstol Pablo nos dice que el diablo puede disfrazarse como un ángel de luz. Y ese es un engaño muy poderoso porque el diablo también usa a los hijos de Dios en sus ataques. Usó a Pedro para tratar de disuadir a Jesús de ir a Jerusalén y usó a Saulo para perseguir a la iglesia. Debemos siempre velar y orar porque el diablo se manifiesta de muchas maneras. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos la lección de Satanás y sus aliados. Y eso es un tema bastante, uno no debe estar sonriéndose, esto uno tiene que estar así serio, Sí. Triste, porque el enemigo lo que ha hecho es una desgracia. Sí. Y imagínate si es serio, que lo único alegre es que lo van a destruir con el lago de fuego y azufre. Y eso de por sí es una desgracia también, que Dios destruya una criatura tan bonita y tan perfecta como la hizo. Dios tiene que sufrir muchísimo. Oramos, Rafael, para que nos dirijas en oración en este estudio. ¿Cómo no? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de estudiar las Escrituras. Rogamos que en este momento nos des el don de tu Espíritu Santo, abras nuestras mentes para entender y nuestros corazones para acercarnos a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rafael, en esta ocasión, la importancia del estudio de las profecías ha de ser clara y precisa. Nosotros, imagino que tú piensas igual que yo, creemos en las profecías de tiempo, estamos seguros que Dios le ha dado estas profecías a la iglesia y estamos seguros que tienen interpretación. La diferencia, ¿perdón? Bueno, que iba a decir que sí, el Señor Jesús y los profetas del Antiguo Testamento nos dieron estas profecías para ponernos a estudiar la Escritura y estar pendientes de las señales. Amén, amén. Pero hay un detalle. Hay dos maneras, por lo menos, de presentar estos temas de profecías de tiempo. Una manera es enfocarse en la puntilineal del cumplimiento y otra manera es enfocarse en el mensaje que traen. Nosotros nos vamos a enfocar en el mensaje que traen y no en hacer diagramas con las fechas específicas. A través del desarrollo del tema veremos por qué. ¿Estamos de acuerdo con eso, Rafael? Me parece buen método. Comencemos entonces con Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese asunto del testimonio de Jesucristo, Rafael, es el centro del libro de Apocalipsis. La idea central es que esta es una carta que Dios nos ha dado, que esto es un mensaje que Dios le ha dado a la iglesia, y al decir la iglesia estamos diciendo a Rafael, a Johnny y a cada uno de nosotros individualmente. Es un mensaje para el grupo y para el individuo. Y este mensaje es testimonio de Jesucristo.
¿Tú piensas que hay alguna duda con respecto a quién es el que nos está dando este mensaje? Bueno, Johnny, el Apocalipsis fue muy claro desde el mismo capítulo 1 que esta revelación es el testimonio de Jesús. Son las palabras de Cristo que se nos transmitieron a nosotros a través del apóstol Juan. Amén, amén. Entonces, hay una advertencia que está de por medio. ¿Puedes tú leer, Rafael? Es preciso hacer una advertencia. Es más fácil interpretar las profecías ya cumplidas en el pasado, pero cuando se trata de profecías que aún faltan por cumplirse, debemos ser más cautelosos. Dios nos muestra lo que ocurrirá en el tiempo del fin para que no nos sorprendamos, pero no nos cuenta todos los detalles que quisiéramos saber. Nosotros hemos de entender que esta advertencia de Elena de White es un signo que nos llama la atención a todos, un alto, un pare, un stop, que nos dice, tengan cuidado lo que van a predicar y lo que van a decir, porque no nos podemos llenar la boca con nuestras ideas, por más seguros que seamos, por más certeros que nos sintamos, toda profecía que no se ha cumplido, hemos de ser más bien humildes y permitir que haya diversidad de interpretación. Porque el propósito no es que todo el mundo sepa la única interpretación que hay, sino que todo el mundo esté en atención con respecto a estos mensajes del tiempo del fin. Y Johnny, también está el elemento de que Dios siempre ha querido que nosotros escudriñemos las escrituras, que estudiemos. Y cuando da estas profecías que no son completamente claras, que Dios las dio de una forma que nos produce incertidumbre, nos hace estudiar más, nos hace orar más, nos hace estar más apegados a Dios para encontrar la verdad. Y ese es precisamente el mensaje bíblico que Dios nos ha dado a nosotros. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de esta época? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, epidemias y terremotos en diferentes lugares. Mas todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y debido al aumento de la iniquidad se enfriará el amor de la mayoría. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Rafael, aquí el Señor Jesús introduce el tema que el libro de Apocalipsis describe con detalles y con fechas. Este tema lo introduce el Señor Jesús de una manera muy particular, porque Jesús está entrelazando dos tiempos muy diferentes. Y esto nos da un ejemplo perfecto de la humildad que tenemos que tener cuando estemos interpretando las profecías. Me imagino, Johnny, que para la audiencia de Jesús, los discípulos, cuando ellos escucharon estas señales, estaban confundidos porque Jesús mezcló las señales que iban a ocurrir inmediatamente en su tiempo, pero también las señales que iban a ocurrir en la historia, hacia el fin, hacia el tiempo de su segunda venida. Entonces, después
que Jesús se retiró, ellos tendrían que haber tenido muchas discusiones y tratar de organizar lo que correspondía a este tiempo, a esta época o a la época de ellos, y lo que correspondería hacia más adelante cuando Él iba a venir. Claro, ellos no tenían el concepto de que Jesús se iba a tardar 2000 años en regresar. Ellos pensaban que Jesús regresaría pronto, pero a medida de que iban desarrollándose los acontecimientos, por ejemplo, la destrucción del templo, entonces ellos se estaban dando cuenta que los que habían sobrevivido se estaban dando cuenta que había una diferencia entre las cosas que Jesús había predicho para un evento y para el otro. Y ahí es que viene el libro de Apocalipsis, que es de los últimos que se escribe en el Nuevo Testamento, tratando de hacer esta distinción entre los dos eventos. Rafael, voy a decir algo que alguien puede sonarlo como herético, pero no lo pretendo de esa manera, porque estoy citando al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que solo el Padre sabe la fecha. Aquí en pantalla estamos viendo la destrucción de Jerusalén según la pintó Robert Davis en el siglo XIX. Y nosotros vemos aquí esta recreación de la conquista de las legiones de Tito Flavio Vespasiano en el año 70 después de Cristo. Y ahí los versos que vamos a leer seguidos enfatizan esta idea de la destrucción de Jerusalén. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por medio del profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que en aquellos días están encinta y de las que están criando. Entonces, Rafael, aquí nos está hablando acerca del evento que ocurrió, que los discípulos participaron de él, muchos de ellos, me imagino que algunos, no tenemos los detalles de cuándo murió cada cual, pero la mayoría de ellos debe haber participado de este evento y se recordaron de las palabras del Señor Jesús. Entonces esperaban de inmediato que viniera el fin del tiempo, como Jesús lo dijo, Jesús lo mezcló. Y Jesús, o pensamos, las opciones son que Jesús no sabía, que Jesús le gustaba engañar a la gente, o que Jesús no le daba importancia a este asunto de fechas y de la exactitud de la interpretación, como nosotros le damos importancia hoy. Cualquiera que sea la interpretación, una cuarta o una quinta opción, lo más importante es humildad al estudiar y al hablar de las profecías que todavía no se han cumplido. Pero esta ya se cumplió. Ahora bien, sí. Yo me imagino que eso fue muy interesante para los discípulos escuchar las palabras de Jesús. Y me imagino que Jesús, cuando estaba narrando todos estos eventos, se le venían pensamientos a la mente y veía las escenas en su mente de las cosas que iban a ocurrir, les daba advertencias, les daba señales, les daba consejos. Y entonces para ellos esta narrativa cobró una importancia, para ellos fue a medida de que iban sucediendo estas cosas, ellos se iban recordando las palabras de Jesús y confirmando en su mente, no que necesitaban confirmar o tenían dudas, pero se acordaban de lo que había dicho Jesús y se sentían amados, se sentían protegidos porque los consejos de Jesús eran precisamente para el bienestar de ellos, así como son para nuestro bienestar y para infundir ánimo y esperanza en nosotros. Rafael, me parece que tú eres mucho más generoso que Lucas. Lucas, cuando da el registro del libro de Hechos, nos dice algo muy vergonzoso. Él dice que lo último que le dicen los discípulos al Señor Jesús, al momento que le está ascendiendo, que lo están mirando para arriba, dice, y ahora va a ser el cumplimiento de lo que tú dijiste de establecer el reino. Tú eres mucho más generoso que Lucas. Lucas muestra que ellos no entendían una palabra.
Bueno, pero Johnny, yo me refería a medida que iban cumpliéndose las cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que la invasión o la destrucción de Jerusalén fue una guerra avisada, que vinieron los romanos y se tuvieron que retirar por los acontecimientos que habían ocurrido en Roma. Y entonces cuando eso sucedió, los discípulos inmediatamente asociaron las advertencias de Jesús, que no habrían entendido qué significaban, a ese momento y dijeron, hey, esta es la señal que nos dio el Señor. Y entendemos, Rafael, que no murió ni un solo cristiano en el sitio, en la destrucción de Jerusalén del año 70, precisamente por ese detalle que tú acabas de decir. Por lo menos ningún cristiano sensato. Cierto, cierto. Bueno, entonces, la segunda parte de los versos, que lo vamos a leer rapidito, sin mucho comentario, nos enfatizan el otro aspecto de lo que todavía nosotros estamos esperando, algunas de estas señales y otras que se van a repetir. Las señales de la segunda venida en Mateo. Vendrán muchos en mi nombre, guerras y rumores de guerras, habrá hambres, epidemias y terremotos en diferentes lugares, os entregarán a tribulación y os matarán y muchos tropezarán. Muchos falsos profetas se levantarán, se enfriará el amor de la mayoría, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por medio del profeta Daniel, el que lea entienda. Y entonces están los propósitos de las profecías. Nadie os engañe, perseveren hasta el fin. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces los que están en Judea huyan a los montes. Johnny, se ve claramente el propósito de Jesús, no solamente informar a las personas, sino también darles una misión. Cuando nosotros leemos estas profecías, Johnny, está bien claro que para nosotros se nos ha asignado esa misión de la predicación del evangelio. No es cuestión de estar observando las señales y estar esperando la venida de Jesús, sino también darnos cuenta de que muchas personas no tienen los privilegios que tenemos nosotros. Y por lo tanto debemos de buscarlos para darles todas estas indicaciones que dio Jesús. Rafael, a mí me sirvió, cuando yo conocí de estas profecías y vi la advertencia del Señor Jesús y el mandato del Señor Jesús de estudiar. De hecho, esta es la única vez que Jesús nos dio una asignación a ti, a mí, a los discípulos y a todos los que leemos la Escritura, que debemos estudiar las profecías del libro de Daniel. Y en particular habla de las profecías que tienen que ver con la abominación desoladora, que es el tema de esta semana, que estamos viendo en las profecías de tiempo que estamos estudiando. Y el tiempo se está yendo rapidito. Pero el detalle principal es que hemos de estudiar y que esto es para que nadie se destruya, para que nadie muera, para que todos procedan al arrepentimiento, que Amén. es el plan del Señor Jesús. Vamos a una segunda advertencia. La segunda manera de interpretar las profecías del tiempo del fin es más dinámica y práctica. Donde quiera que hay persecución, sea personal, familiar o organizada por el Estado. Cualquier terremoto, guerra o desastre, cualquier inmoralidad social, en resumen, toda enfermedad y accidente, todo ataque del enemigo y todo dolor de parto de la naturaleza, nos recuerdan y señalan la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús es la única y permanente solución a nuestra condición. Rafael, esto es importantísimo, porque estamos acostumbrados a decir que el terremoto de Lisboa es el cumplimiento del gran terremoto, pero eso ya hace bastante tiempo. Y para hacer una señal que nos está indicando la segunda venida de Jesús, ya han pasado demasiado, más de 100 años. Por lo tanto, tenemos que ser un poquito más humildes y no pensar que es un cumplimiento, sino que es un cumplimiento continuo cada vez que esto ocurre. Porque de todas maneras, cada vez que alguien muere, ya Jesús vino para ellos. ¿Cierto o falso? Sí, bueno, sí. Si lo interpretamos como en el sentido de que los muertos descansan y están inconscientes,
Inmediatamente para ellos viene la resurrección y ven al Señor Jesús. Por tanto, huyan a los montes, viva su vida pensando en la segunda venida y decida según esta realidad. No regresen a casa a buscar nada, mientras viven y hoy planean en dos planos, el mañana y la segunda venida. Estudien las profecías. Jesús encomendó estudiar y entender a Daniel. ¿Te das cuenta, Rafael, lo que estamos diciendo aquí? Dos interpretaciones al mismo tiempo, no una sola. Es decir, que las palabras que dijo el Señor Jesús con respecto a la destrucción de Jerusalén en el año 70 también tienen validez para el día de hoy. Estas mismas advertencias y estas mismas recomendaciones son válidas para nosotros hoy. Si lo vemos como un cumplimiento continuo. Si queremos ser historicistas y solamente darle una interpretación, entonces esto ya es del pasado y no tiene nada que ver conmigo. Si lo leemos de una manera más dinámica, nos damos cuenta que estos mismos detalles se aplican para nosotros. ¿Qué te parece esta perspectiva, Rafael? Johnny, me gusta mucho porque eso le da una nueva definición a todas estas cosas horribles que hemos visto en las últimas décadas. Esos terremotos, esos tsunamis, diferentes desastres naturales. En vez de lamentarnos y estar acongojados, estar preocupados del significado y de lo que está pasando, debemos interpretarlo como la confirmación de las señales de la promesa que dio Jesús de su pronta venida. Y por supuesto, ahora sí entramos a los detalles de la bestia esa terrible. Leemos. La bestia que sube del mar. Perdón. ¿Quieres saber quién es esta bestia pensando que tiene un solo cumplimiento? ¿Deseas poder identificar donde quiera el enemigo plantea engaños y subterfugios? Estudia la Biblia. Y ese es el llamado que Jesús nos dejó, que hemos de estudiar el libro de Daniel. Pero ¿piensas tú que solo quería Jesús que estudiáramos a Daniel o nos está diciendo esto como un consejo que se aplica a más allá, a toda la Escritura? Que toda la Biblia nos ayuda a prepararnos para la segunda venida de Jesús, que todo este libro santo hemos de estudiarlo para estar listos para este evento. El estudio de este libro no es para hacer un examen de fechas, no es para saber si pasamos el grado, es para transformar nuestro carácter en servicio a Dios y en servicio a la humanidad, estando sometidos a la palabra del Altísimo. Leemos entonces en Apocalipsis 3. Perdón, Rafael. Bueno, yo iba a decir, Johnny, sería imposible para un estudioso del libro de Daniel quedarse en el libro de Daniel porque hay alusiones a otras profecías, hay lenguaje que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y cuando alguien estudia a Daniel, se va a recordar inmediatamente de otros pasajes y tiene que brincar hacia aquellos pasajes para comprender, para ahondar en el entendimiento. Qué bien que dijiste eso, Rafael, porque con el libro de Apocalipsis, si debería venir con cada libro del Nuevo Testamento una referencia de todos los versos del Antiguo Testamento que están citando. El 60% del Nuevo Testamento son citas del Antiguo Testamento. Y en el libro de Apocalipsis el porcentaje es aún mayor. Citas directas del Antiguo Testamento, puestas en un contexto diferente y en un orden diferentes. Y ahí vamos a la bestia. Apocalipsis 13, 1 y 2. Y se paró sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Rafael, esa bestia era terrible. Nada más pensar en esa descripción es espeluznante. Y obviamente es un enemigo de Dios. No es alguien que está en favor de Dios. En la interpretación historicista, la tradicional ha sido que es una sola institución la que cumple esto. Pero eso no tiene sentido, porque esto ocurre una y otra vez
en muchas instituciones religiosas que están haciendo lo mismo, contradiciendo la palabra de Dios. Y no podemos encontrar un versículo de la Biblia y una profecía específica que se cumpla para cada grupo distinto, sino que esto se refiere a todos los que están obrando en contra del propósito de Dios. Que una institución en particular haya hecho gran cosa en el pasado porque tuvo hegemonía y está unida al Estado, no habla del presente. En el presente, en diferentes países son diferentes instituciones. El Partido Comunista en algunos países, el partido, los dictadores en otros lugares, están cumpliendo esas profecías de esa bestia, persiguiendo al pueblo de Dios. Inclusive la iglesia protestante también es culpable de esto. Y lo lamentable es aún la iglesia adventista del séptimo día persiguiendo a nuestros hermanos dentro de nuestra propia iglesia. Porque eso ocurre también. Cuando nosotros estamos condenando a los demás y estamos persiguiendo a las personas porque no están de acuerdo con nosotros y los queremos sacar de la iglesia, estamos haciendo la misma obra de la bestia, apartando a los hijos de Dios de su relación con el Señor y del seno de su iglesia. Todo el que atenta contra los hijos de Dios es bestial. Bueno, es como el espíritu de la bestia. Correcto. Es la misma idea, correcto. Aunque pensemos que hay una sola interpretación, como lo dijiste, el espíritu de esa bestia se manifiesta en muchas otras interpretaciones. Y hay una advertencia de la lección que estamos estudiando en la página 62. Juan describe a la bestia a medida que emerge del agua. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, lo mismo que el dragón de Apocalipsis 12, lo que muestra la estrecha relación con la Roma pagana. Sobre las cabezas de la bestia hay un nombre blasfemo, y sobre los cuernos hay coronas reales. Las cabezas de la bestia son los reinos que Satanás utilizó para perseguir al pueblo de Dios a lo largo de la historia. El nombre blasfemo indica el título divino que se atribuye la bestia. Los 10 cuernos señalan a Daniel 7 y simbolizan las naciones que surgieron del Imperio Romano después de su desaparición. Estas características de la bestia que sube del mar señalan al papado que surgió del Imperio Romano. Y esta realidad no la podemos tapar con una mano, ni queremos hacerlo tampoco. Al mismo tiempo, no está hablando de una persona, está hablando de acciones de una institución. En la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el día de hoy, hay individuos, como lo ha habido siempre, que son siervos de Dios y que están siguiendo el propósito del Señor. Y en la Iglesia Adventista del séptimo día, hay individuos que están siguiendo el propósito de la bestia. En todas partes está la diferencia entre la iglesia triunfante y la iglesia militante, que Elena de White habló. Y nosotros hemos de estar conscientes de esto, que esta bestia tiene influencia sobre los que no son de la iglesia triunfante, que están dentro de la iglesia militante, no importa dónde se encuentren y el título que tenga la iglesia. Y Rafael, se nos ha acabado el tiempo. Sí, Johnny, se nos ha ido completamente el tiempo. Lamentablemente no pudimos desarrollar todo el tema de Apocalipsis 13. Sin embargo, creo que queda bien claro, Johnny, el tema de que el diablo actúa a través de esta figura de la bestia, pero en realidad tiene muchísimas manifestaciones, cabezas y cuernos. Todo eso son las señales de que el diablo está muy activo. Pero esa misma acción del diablo nos recuerdan las profecías de la segunda venida de Jesús. Y bien, apreciados hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.